Hola chicos, buenos días. Bueno, en esta serie de pequeños videos voy a mostrar algunos de los ejercicios que hemos resuelto en clase, los que yo consideré que se les puede dificultar. En este caso vamos a ver un poco de demostraciones en geometría. Esta serie de ejercicios que voy a mostrar en este pequeño video los resumimos en clase. Entonces solamente espero que ustedes, los que están en casa, consigan las notas de la semana. Bueno, el primer ejercicio es este de aquí. Tenemos este diagrama. En este diagrama es una línea recta en donde se tienen 4 puntos sobre esta. Se llaman puntos colineales. Aquí es una de las hipótesis. Para que entendamos, hipótesis se refiere a suposiciones. Es decir, aquí el ejercicio supone que los puntos A, B, C y D son todos ellos colineales. Y sobre esa recta se trazan estos triángulos con la hipótesis o suposición de que la medida del segmento AC, el segmento AC aquí lo podemos ver, es igual a la medida del segmento BD, que es este de aquí. Bien. La tesis es lo que se tiene que comprobar, lo que se tiene que llegar a través de una serie de pasos lógicos, ¿vale? Debemos comprobar que la medida del segmento AB, que es este pequeño pedacito, es igual a la medida del segmento CD. Esto lo vamos a hacer a través de una serie de postulados que vimos en clase y que, bueno, son fáciles de comprender, ya que pues son, por ejemplo, adición de segmentos, adición de ángulos. Algunos de ellos los utilizamos implícitamente en álgebra al momento de resolver ecuaciones, cuando tienes un número sumando que pasa del otro lado restando. Ahí lo hacemos de manera inmediata, pero hay un postulado que se encarga de eso, llamado postulado de la sustracción. Similarmente, cuando un término resta pasa sumando, se llama postulado de la adición. Y hay otros para el producto de la división, ¿vale? Son tan triviales que no nos necesitamos en álgebra. Sin embargo, en geometría, para este tipo de ejercicios, sí. Bueno, para resolver esto, es decir, comprobar esta tesis, vamos a hacer una tabla como esta, en donde vamos a tener 2 columnas. En la izquierda se llama proposición y a la derecha la razón. La razón por la cual tú estás escribiendo la proposición en turno. Bien. Regularmente comenzamos con las hipótesis, porque estas son suposiciones ya dadas por el ejercicio. Primero, se supone que la medida del segmento AC coincide con la medida del BD. Es mi hipótesis. ¿Por qué escribo esta proposición? Aquí lo dice, hipótesis. Segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a descomponer el segmento AC, que es la línea que conecta el punto A con el punto C, en 2 pequeños segmentos, en uno que va del A al B y el otro que va del B al C, ¿vale? Entonces AC es igual a AB más BC en medidas. Aquí viene escrito. Similarmente, el segmento BD, que es este de aquí, la base de este triángulo superior, lo voy a descomponer como 2 pequeños segmentos, uno que va de B a C y otro que va de C a D. Si yo sumo esos 2 segmentos, me da el segmento más grande, ¿vale? Esto es válido por el postulado de la adición de segmentos que vimos en clase. Bueno, ahora, si te das cuenta, el segmento BC, bueno, la medida del segmento BC aparece en ambos lados de la ecuación. Cuando tú pasas restando en este caso el término medida BC del lado derecho, va a cancelar con este segmento BC, ¿cierto? Eso se puede hacer gracias al postulado de la sustracción, lo que hacíamos en álgebra. Pero aquí se debe indicar el por qué tú estás cancelando, ¿vale? Cuando tú cancelas esto, ¿qué queda en la ecuación? Quedaría medida del segmento AB, que es este de aquí, igual a, estos ya cancelaron, a medida del segmento CD. Y como te puedes dar cuenta, esta es la tesis o bien a lo que se quería llegar. Así de sencillo es resolver estos ejercicios, ¿vale? Hemos terminado este.
Vamos con uno más. Aquí está. Tienes ahora algo relacionado con ángulos. Tienes esta figura. Algo importante que les he dicho en clase es que nunca confíen en la figura, ya que no siempre está a escala. Puede ser engañosa, ¿vale? No porque en la figura aparezca un ángulo de 90 grados o que dos rectas parezcan ser perpendiculares, significa que así sea. Entonces, nunca confiemos en esa figura. Vamos a confiar en las hipótesis, que son este conjunto. Hipótesis, aquí te dice que el ángulo ABC con el semirrayo, perdón, la semirrecta BD y la semirrecta BE son como muestra la figura. Los puntos A, B, C, D y E son todos ellos coplanares. Coplanares significa que todos están sobre el mismo plano. Es decir, ningún punto está más adentro o más afuera que los demás. Todos están a la misma profundidad. Esto no nos va a ayudar demasiado, solamente dice que son coplanares, bien, pero no hay como tal algo que una fórmula o alguna implicación de esta parte coplanar. Otra hipótesis que sí va a ser importante es esta de aquí, medida del ángulo ABE. Recuerda que la letra del medio está etiquetando el vértice del ángulo y las otras letras que están a la izquierda y derecha del centro significan las líneas adyacentes que forman al ángulo. Medida del ángulo ABE inicia en A, pasa por B y termina en E, ¿verdad? Ese es el ángulo ABD, lo voy a poner en color rojo. ABE es este de aquí, ¿sale? Observa que el vértice está en B, que debe ser la letra de aquí en medio. ¿Bien? Bueno, dice que ese ángulo, lo voy a poner en rojo, es igual a la medida del ángulo DBC. DBC, entonces debe ser este de aquí. Estamos suponiendo que estos ángulos son iguales, ¿bien? ¿Qué se quiere comprobar? Se debe comprobar que la medida del ángulo ABD, que es este azul, es igual a la medida del ángulo CBE, que es este otro, ¿vale? Debemos comprobar que estos ángulos azules son iguales a través de una serie de pasos lógicos. Nuevamente se construye la tablita de proposición y razón. Entonces, siempre comenzamos con la hipótesis de que nos sea más útil, en este caso la última medida de los ángulos iguales. Aquí está. Esto es válido por hipótesis. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la medida del ángulo ABE, que es este rojo, lo voy a descomponer en dos ángulos. Uno que va de ABD, que es el primero, más el otro que inicia en D, pasa por B y termina en E, ¿vale? DBE. La suma de estos dos pequeños ángulos, lo voy a etiquetar el otro en color verde. Este azul inferior más este verde me da ese rojo, ¿verdad? Bueno, eso es igual a, de acuerdo a nuestra hipótesis, a la medida del ángulo DBC. Pero el DBC, que es el rojo superior, lo puedo descomponer en dos pequeños ángulos. En este mismo ángulo verde, que es el DBE, aquí está, en esta línea, sumado con el ángulo azul superior, EBC, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, eso lo puedo hacer por el postulado de la adición. Ahí hay un pequeño error, una disculpa. Aquí debe ser postulado de adición de ángulos, no de segmentos, porque estamos trabajando ángulos. Bueno, aquí nada más corrijan en ángulos. ¿Qué pasa aquí? Pues resulta que tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación tenemos el mismo término, ángulo DBE. Entonces puedo pasar uno del otro lado restando y cancelaría al que se encuentra de ese lado. Esa cancelación se debe gracias al postulado de la sustracción. Bien, aquí no lo paso restando, simplemente los elimino, pero indico el por qué lo estoy haciendo. Es súper importante que pongan la razón. Bien, cuando tú cancelas, ¿qué términos quedan a la izquierda? Queda el primero, medida del ABD, es igual a la medida del EBC, es este de aquí. Fíjate que, bueno, tal cual no es la tesis a comprobar. La parte izquierda sí lo es, sin embargo la derecha difiere un poquito.
ya que las letras de los extremos están intercambiadas, pero recordemos de geometría, nosotros vimos en notación que sin importar el cómo estén posicionadas las letras de los extremos del ángulo, se está refiriendo a la misma abertura. Aquí, por ejemplo, el ángulo CBE significa que inicia en C, es este, pasa por B, que es el vértice, y termina en E, es este de aquí, ¿vale? Ese mismo ángulo yo lo puedo escribir como ángulo E, pasa por B y termina en C. Fíjate que es exactamente la misma abertura. Por lo tanto, se puede concluir que el ángulo CBE es igual al ángulo EBC, ¿vale? Aquí nada más intercambié por notación y hemos concluido el ejercicio, ¿vale? Es algo muy simple, solamente es notación y uso de postulados que vimos en clase. Siguiente ejercicio. Tenemos ahora una serie de segmentos formando un par de triángulos. Las hipótesis es que la medida del segmento AD, que es, lo voy a colocar, lo voy a escribir en color rojo. El AD, bueno, en azul, es este segmento. Dice que es igual a la medida del segmento AC, que es este de acá abajo, ¿cierto? Por hipótesis, estos segmentos azules son iguales. Otra hipótesis que tengo, la medida del segmento ED, que es este pequeñito, es igual a la medida del segmento BC, que es este de aquí abajo. Esos segmentos verdes son iguales. Esas son mis suposiciones. Debo comprobar que la medida del segmento AE, que es este en color rojo, es igual a la medida del segmento AB, que es este otro en color rojo. Bien, se ve sencillo el ejercicio y así lo es. Entonces, observa, de estos mismos colores podemos darnos la idea de cómo abordar el ejercicio. Partimos de la suposición que los segmentos azules son iguales en medida. El segmento azul superior yo lo puedo descomponer en dos pequeños segmentos, en uno rojo y en uno verde. Bien, el rojo se llama AE y el verde se llama ED o DE, no importa el orden. Ese segmento azul se descompone en dos pequeños segmentos. Similarmente, el segmento azul de abajo se descompone en otros dos, en verde y en rojo. El rojo es AB y el verde es BC. Eso se llama postulado de la adición de segmentos. Bien, partimos de la hipótesis, que es esto de aquí. Los segmentos azules son iguales. El segmento azul AD, que es el de arriba, se descompone en dos. En el rojo, que es el AE, y en el verde, que es el ED. Por otro lado, el segmento azul inferior se descompone en el rojo AB y en el verde BC. Bien, aquí esto es por postulado de la adición de segmentos. Sin embargo, recordemos la otra hipótesis. La segunda hipótesis, que es esta de aquí. Bien, ahí te dice que la medida del segmento ED es igual a la medida del segmento BC. ¿Qué voy a hacer? Pues en donde yo vea medida del segmento ED, voy a escribir en su lugar medida del segmento BC. Y esta medida del segmento ED, fíjate que está apareciendo aquí. Bien, entonces, aquí voy a reemplazar por medida del segmento BC. Eso se puede hacer gracias al postulado de la sustitución, que dice que cuando tú tienes una cantidad equivalente a otra, la puedes reemplazar por dicha equivalencia. Bien, en la siguiente línea se hace la sustitución y es por eso que ya desaparece el ED, quedando en su lugar BC. Lo demás queda igual. Entonces quedaría esta tercera ecuación. Si te das cuenta, aparece el término BC en ambos lados de la misma. Por lo tanto, yo al mover el de la izquierda hacia la derecha o al revés, van a cancelarse mutuamente. Esa cancelación se llama postulado de la sustracción. Aquí ya los cancelo inmediatamente. ¿Qué queda en su lugar? Queda el segmento AE, que es el rojo superior, igual al segmento AB, que es el rojo inferior, y aquí concluye porque hemos comprobado la tesis que se buscaba. Bien. Último ejercicio.
tenemos aquí esta imagen, esta figura de segmentos. Tenemos dos hipótesis. Los puntos E, F, G, H, que están puestos de esta forma, todos ellos son colineales, lo cual significa que están sobre la misma línea recta. Este símbolo que aparece aquí se llama congruencia y lo podemos interpretar como es igual a la medida o equivalente a. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo se lee esta expresión? Fácil. El segmento EF es congruente a el segmento GH. Esa oración la puedo reemplazar como la medida del segmento EF es igual a la medida del segmento GH. Bien, es más fácil de comprender con esto de las medidas que con los símbolos de congruencia. Este símbolo de congruencia lo vamos a utilizar mucho más adelante en congruencia de ángulos y semejanza. De momento lo vamos a reemplazar como medida. Mi hipótesis entonces es que la medida del segmento EF, que es este de aquí, es igual a la medida del segmento GH, que es este de acá. ¿Qué debemos comprobar? La tesis es que la medida del segmento EG, que es esto de acá, este es el eje, es igual a la medida del segmento FH, que es este inferior. Lo estoy dibujando ligeramente desviado para no empalmar todas las líneas. Debemos comprobar que las líneas rojas son ellas congruentes o bien en medida son exactamente iguales. Hay dos formas de resolver esto. Aquí te muestro la más sencilla, que es con el postulado de la adición de segmentos o postulado de la suma. Partimos de la hipótesis, que es esta de aquí. Esta congruencia yo la puedo escribir de esta forma. La medida del segmento EF es igual a la medida del segmento GH por hipótesis. Bien, cuando tú tienes cantidades iguales, le puedes sumar una tercera cantidad a ambos números de la ecuación y la ecuación no va a alterarse. Eso se llama postulado de la suma. Es como cuando en álgebra tú tienes de un lado, por decir algo, A, y del otro lado tienes, se me ocurre, B menos C, tú puedes sumar del lado izquierdo un 1, pero ese 1 también lo debes sumar del lado derecho para no alterar la igualdad. Bien, eso se está haciendo aquí. En este caso lo que se está sumando es la medida del segmento FG en ambos lados de la ecuación. ¿Por qué debo sumar esa cantidad? Bueno, la pista está en la imagen. Fíjate que yo conozco o sé que los segmentos azules son iguales. Si al segmento azul de la izquierda le sumo, en este caso, el segmento verde, que es el FG, la suma del azul izquierdo con el verde me da el rojo izquierdo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hago aquí. A la medida del ángulo, perdón, del segmento EF le agrego la medida del ángulo FG y eso se transforma en la medida del ángulo, perdón, del segmento E con G. Ahora, del lado derecho, cuando tú tienes el segmento azul GH y le agregas también el segmento FG, el azul derecho sumado con el verde te va a dar el rojo derecho y el rojo derecho es el FH, que es justamente lo que se quiere comprobar. Bien, y de esta forma se termina el ejercicio, la serie de 4 ejercicios que resolvimos en clase. Son todos ellos muy sencillos. Prontamente les enviaré una actividad donde tendrán que hacer demostraciones simples como estas. Bueno, cualquier duda, estoy a su disposición. Hasta pronto.